Muy bien. Me dicen, por favor, si ven, se les deja mostrar la grabación a ustedes. Sí, profe. Bueno, muy bien. Estamos en contrato de arrendamiento. ¿Sí? Jessica, dime, ¿la pantalla está bien clara para ustedes? ¿Se ve absolutamente bien? Sí. Pues a mí, ya apareció. Es que no me Bueno, da. Sí, ahí está bien. bueno, muy bien. Pilas con eso. ¿Qué quisiera yo? Ok, voy a ocultar acá un poquito. A ver si me deja. Listo, muy bien. Estamos en el contrato de arrendamiento y habíamos hablado de unas generalidades que están establecidas en el Código Civil frente a una variedad de contratos de arrendamiento. La clase va a estar situada en dos tipos de contratos particulares de arrendamiento. Arrendamiento comercial, por favor, para que tengan ahí claro, artículo 518 del Código de Comercio y siguientes. Arrendamiento comercial. Y el arrendamiento de vivienda urbana. El arrendamiento, el concepto es que se le ha conocido el contrato variedad de términos, como un contrato de ocasión y renta. Históricamente es un contrato que inició en Roma y fue una derivación de contrato de compraventa, una derivación del contrato de compraventa. La definición que tenemos, doctrina de antes, por favor, ahí tienen el concepto de 1973 para que vayan apuntando Código Civil. Esta definición que les está ahí señalada es del doctor Hildebrand Leares. El arrendamiento es un contrato en donde dos partes se obligan recíprocamente. El arrendador y arrendatario. El primero se obliga al arrendador a conceder el goce de una cosa, mientras que el segundo, el arrendatario, va a pagar por dicho goce. Es un contrato en el cual una de las partes se compromete a cambio del pago que otra parte da por ese bien. ¿Están entendiendo? Sí. Bueno, ¿qué características hacemos? Y ya las habíamos visto. Simplemente para oficializar el regreso a clases, pues podemos hablar rápidamente de ellas. Es un contrato bilateral, ¿cierto? Sabemos por qué es bilateral. A ver, ¿por qué bilateral? Porque genera obligaciones para las dos partes. Muy bien. Oneroso. ¿Por qué es oneroso? ¿Quién me dice? Ya. Bueno. Es que aquí no podemos poner quién está en línea. No. Bueno, bilateral, oneroso, conmutativo, ¿sí? Conmutativo, principal, consensual y de acto sucesivo. Esta parte que se llama consensual es importante porque no requiere ser por escrito. Muy bien. El de arrendamiento tenemos a este otro ejemplo. Ya lo habíamos visto en la clase. Cosas. Arrendamiento, artículos allí señalados para que tomen nota, por favor. El arrendamiento de servicios. El arrendamiento comercial, que es el que me voy a referir a continuación, y el arrendamiento de vivienda urbana, ley 820. Bien, obligación de las partes. Tenemos al arrendador y al arrendatario de contrato, las partes, ¿no? El arrendador, su primera obligación más importante es entregar el bien a arrendar, ¿sí? Segunda obligación, mantener la cosa en buen estado para el disfrute que ha de dar a él el arrendatario. Tercera obligación, librar al arrendatario de la perturbación sobre el goce del bien. Y cuarto, reembolsar al arrendatario el valor de la reparación que este último haya. Pueden ir dando nota. No sabes cuáles son las mejoras. La ley ha señalado que hay mejoras necesarias, útiles y voluntarias. ¿Sí? Son mejoras que hace el que tiene un bien. En este caso, la mejora necesaria es aquella que se establece para preservar la integridad física o económica del bien. Por ejemplo, el arrendatario tiene que hacer un muro para evitar que el edificio de daño pues, pueda afectarlo. O entonces, el arrendatario hace esa mejora y desde luego el arrendatario está en la obligación de reembolsar esos gastos que allí se hayan ocasionado. Las mejoras útiles no son indispensables para el bien, o sea, indispensables para el contrato de arrendamiento en absoluto, pero indiscutiblemente aumentan el valor del bien. Estas mejoras útiles se devuelven solo si se pactan, ¿sí? Solo si se pacta el contrato. Si no se pactan, pues el arrendatario tendrá que llevárselas. Perfecto. Y las voluntarias son aquellas que simplemente son adorno para lo que se tiene. Por ejemplo, construir una cancha de fútbol o una piscina en el inmueble, pues esas no dan ningún valor al bien del dueño, del propietario, eso es del arrendador, sin que le haga al arrendatario para efectos de lo que tiene arrendado. ¿Qué son estos? El arrendatario debe pagar por el bien arrendado
restituir el bien una vez termina el contrato. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? Ya hemos visto cosa arrendada y precio. Cosa arrendada, el bien puede ser material o inmaterial, y que la ley no prohíba su arrendamiento. Y el otro elemento, el precio, es el dinero, pocos frutos, hay contratos que así lo pactan. El precio debe ser determinado y real, como ya lo vimos también en el contrato de compraventa, y se le conoce a este hecho como canon o una renta. Causales del contrato en términos generales. Causales de determinar el contrato en términos generales. Artículo 2008 del Código Civil, que establece los generales del contrato. 2008 del Código Civil. Primero, de la cosa, modo que hacer. Por el siguiente de expiración del término estipulado del contrato. Cuando un contrato se pacta un término señalado, determinado, pues ya en ese momento ahí se determina. Es una cosa de determinación. Por el desahucio material, cuando no se estipula un término dentro del contrato, pienses, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, se hace verbal y no se estipula cuándo va a terminar. Si hágale, viva ahí, perfecto. Entonces hay un desahucio que establece el artículo 2009 al 13. Por la extinción del derecho del arrendador. Piénsese, por ejemplo, que el arrendador perdió bien, ¿sí? Por alguna presión del poseedor. También es por sentencia del juez, es una causa de determinación de plazo, generalmente, mayoritariamente, por un proceso de restitución de inmueble por incumplimiento. Entonces, un incumplimiento, el juez declara la terminación del contrato o nulidad del contrato, el juez declara nulidad y por eso termina el contrato. Por expropiación van a hacer una avenida, una vía grandísima por donde está el inmueble y va a pasar ahí la vía, se va a expropiar y en consecuencia es necesario el bien para dar al Estado para que la obra pública. Y por mal estado de la cosa en los términos del artículo. Figuras, en cuenta, quiero que observen por favor para todos ustedes la diapositiva. Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, gracias. Figuras que necesitan el contrato. Tenemos tanto la cesión de contrato como el subarrendamiento del contrato. Bueno, cesión del contrato en dos formas. Cesión del arrendador. Acá el arrendador da su derecho a un tercero para que ocupe la actividad de arrendador. Es el caso en que el arrendador dueño del bien lo vende el inmueble, y el que lo compra pasa a ocupar la calidad de arrendador. ¿Entendido? Arrendador, ya saben que es el que concede la tenencia, vende el inmueble, el que lo compra pues pasa a ocupar la calidad de arrendador. Generalmente, señores, cuando se hace un contrato por escrito, esta sesión ya está autorizada, está como preestablecida con una cláusula accidental allí. ¿Perfecto? Y sesión del contrato en cabeza del arrendario. Se desplaza al arrendatario. Es un acto en el que el arrendatario se traspasa el arrendo a un tercero. Desaparece el arrendatario. Le arrendé a X persona. Esa X persona le cede el contrato de arrendamiento a Y. Ahora es el arrendatario. En esta ocasión sí se necesita autorización del arrendador. ¿Perfecto? Porque indiscutiblemente esto es un contrato de persona. ¿Cierto? No lo haces con determinada persona, no me marques a una empresa que arrenda y pues esta parte es subarrendamiento. Subarrendamiento. Miren la gráfica. Es subarrendamiento que implica la primera, el arrendatario. Y la segunda persona, el arrendador le arrienda a este arrendador y en ahí está ese arrendador de ese último artículo allí que tenemos que es arrendatario y a veces es subarrendatario. ¿Suele pasar mucho? Sí, señores, demasiado. Pasa todo el tiempo. ¿Sí? Les voy a pasar a pronto una sentencia sobre este caso particular que tengo que decir. Me dio mucho agrado haber visto sentencia en una publicación de leyes, porque no me va a ver, pero fue de las primeras sentencias que yo di allí siendo sustanciado en juzgado. El circuito no la revocó y la Corte Constitucional vía tutela terminó dando razón en esa sentencia. Entonces, por eso me dio mucho agrado haberla visto y la voy a compartir. Precisamente compartírsela por eso. Bueno, entonces voy a publicar la sentencia para que la tengan. El subarrendamiento entonces supone estas dos relaciones, arrendador-arrendador, pero es su arrendatario termina siendo a su vez arrendador, ¿sí? De otra persona. Ojo, si el arrendatario, por ejemplo, el subarrendatario le paga al arrendatario los cánones, pero el arrendatario no se los paga al arrendador, ¿ustedes qué creen que hay? ¿Qué creen que pasa ahí? Los quiero ver. ¿Quién me dice qué pasa ahí? El arrendatario, el subarrendatario cumple su contrato, le paga al arrendador, que a su vez es arrendatario, pero el arrendatario no traslada el pago al arrendador. ¿Qué ocurre ahí? Escucho opiniones, doctores. Perdón, si no los activo es muy berraco, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Mariana, cuéntame.
Jessica, cuénteme, ¿qué pasa? Profe, la verdad es que estoy confundida porque, o sea, el arrendador Sí. le, le pasa, bueno, digamos, eso, bueno, el arrendatario le pasa al arrendador y el arrendador al subarrendador. No, no, no. Es Ojo que no con... entiendo. Ok, ok, listo, tranquila. Ojo con los términos. Tenemos un arrendador, tenemos un arrendatario, ¿sí? Esa es la primera relación, una relación normal, ¿sí? Solo que este arrendatario, yo voy a intentar compartirles aquí, pero digamos, no me es tan fácil. Por una razón aquí, a ver, compartir, vamos a compartir. Mira, la primera relación es la existente entre un arrendador y un arrendatario. Digamos que tenemos acá, ¿sí? Nuestra primera, tenemos una primera relación, como yo les estaba señalando, Dios, que no deja, ¿sí? Y tenemos una siguiente relación entre un arrendatario. Esta sin duda es la relación inicial. ¿Perfecto? ¿Qué es lo que supone? Que hay contratos donde no se prohíbe el subarrendamiento y este sujeto arrendatario, ¿cierto? Decide entonces arrendarle a otro señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? En este extremo, ustedes están viendo, tenemos dos arrendatarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este arrendatario se convierte por virtud de ese subarrendamiento en arrendador. ¿Listos? Sí. Entonces pasa a tener dos calidades. Pasa a tener entonces dos calidades. Miren, dos calidades. Arrendatario de este señor arrendador que está con verdecito y pasa a ser arrendador de este último arrendatario. Eso es un subarrendamiento, ¿me entienden? Entonces tenemos aquí, en el primer caso, tenemos aquí una relación contractual y también tenemos una relación contractual en este extremo. ¿Entienden? Ahora, este Sí. arrendatario que les estoy señalando acá, ¿sí? Este arrendatario, imagínense ustedes que paga el arriendo a su arrendador. ¿Quién es su arrendador? Pues sin lugar a dudas, su arrendador es este que está acá, en primer lugar, ¿sí? Pero le paga el canon, pero este arrendatario, cuando se trata de cumplir el contrato con quien le arrendó, no le paga el canon. ¿Qué ocurre ahí entonces en esos casos? ¿Qué creen ustedes que vendría a ocurrir? Yo creo que podría ser que terminara el contrato del arrendatario principal, Sí, pero el del subarrendatario continuaría, porque pues, por favor, discúlpenme, a ver, les llamo la atención. Están en clase, por favor, no, esto no es una recocha. Respeten a los compañeros, respeten la clase y respeten también los esfuerzos que viene haciendo la universidad por llevarles de la mejor manera posible en esta crisis una clase. Entonces, apaguemos allá los distractores que tenemos, por favor. Tú me estabas hablando, ¿quién me estaba hablando? Discúlpame. Natalie. Natalie, muéstrate en pantalla, por favor. La persona que va participando se muestra en pantalla. Eso está quedando un registro de esa participación. Natalie, bueno, cuéntame entonces, Natalie, ¿qué pasa? Bueno, yo pienso que el arrendatario principal, sí, Ujú. el arrendatario principal pierde el contrato porque pues él no pagó los cánones, pero el del subarrendatario se mantiene, porque pues él sí viene cumpliendo y no debería haber como un perjuicio para él si él también cumplió. Claro, que lo probara, ¿no? Que probara que él cumplió, que fue más bien culpa del otro por no cumplir. Bueno, muy bien, Natalie. Natalie, esa es una respuesta atendiendo a la lógica y está muy bien, porque uno dice, el subarrendatario, esta persona que está acá, sí cumplió con el contrato, ¿sí? Pero este arrendatario y arrendador de este señor no cumplió, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque él tenía una obligación
con su arrendador y no cumplió. ¿Qué es lo que pasa? Mira, Natalie, Profe, dime, bueno, sí. dime. Pues ahí digamos que el nuevo arrendatario, el que sí cumplió, podría oponerse en caso de que el arrendador pidiera una restitución del inmueble al primer Bien, arrendatario me está por hablando Salomé, incumplimiento. ¿verdad? Sí, señor. Sí, Salomé, mira lo que pasa. Como bien lo dice Natalie, tú también lo apuntas, el arrendador, cuando va y pide la restitución, la pide en contra del arrendatario. ¿Sí es así? Entonces, Sí. ¿qué Sí. pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el arrendatario, como bien tú dices, puede oponerse. Pues resulta que no. Porque cuando el arrendador demanda el incumplimiento de su arrendatario, ¿sí? Ya no me queda como rayar, cuando el arrendador demanda el incumplimiento de su arrendatario, tendrá que vincular también a este último. Él podrá decir, yo cumplí, pero en este caso el arrendador va a decir, a mí no me han cumplido y yo fui el que inicié la relación contractual. ¿Me entienden? O sea que en estos Ah, Sí. casos, si tú ves en ustedes, por favor, si tú ves en ustedes, por favor, en la posición del, si tú ves en ustedes, perdón, en la posición del arrendador. Ustedes dan un inmueble en arrendamiento y ese arrendatario termina arrendándolo y no les da cuenta a ustedes de lo que hace. Pues ustedes van a iniciar un proceso de restitución. El proceso de restitución implica que también se extiende a todos los subarrendamientos que haya. ¿Sí ven? Es mucho más, digamos, jurídico esta respuesta de que también cobije al subarrendatario porque no podría el arrendador, que no nada sabe, que simplemente cumplió con entregar el bien, tener que llevar como un lastre de su arrendatario de que incumpla y que además haya decidido arrendar. ¿Entendido? Entonces, Profe, cobija profe, todo eso. Mariana, cuéntame. una pregunta, profe. Entonces, o sea, no me queda claro si el contrato, o sea, se genera otro contrato de arrendamiento, pero ¿es principal o es accesorio? O Muy sea, bien, gracias. Qué buena. Mira lo importante de tu pregunta. Indiscutiblemente el subarrendamiento es un contrato accesorio, porque si se incumple el primero, afecta al segundo. Esto es al segundo contrato. ¿Listos? Indiscutiblemente. Vamos a una cosa, Mariana, yo te arriendo a ti, ¿sí? Y Mariana también Mariana decide arrendarle a Laura, ¿ven? Pero Laura paga sus cánones a Mariana, pero Mariana nunca me los lleva a mí, o sea, no me paga lo que se comprometió Mariana. Pues indiscutiblemente a mí Mariana me incumplió. En la relación Laura-Mariana, Laura cumplió, pero en la relación Mariana-César, Mariana incumplió. ¿Perfecto? Yo iniciaré el proceso de restitución contra Mariana, ujú. afectando indiscutiblemente el de Laura. ¿Cuál es el problema? Que podría ser que se termine judicialmente, mediante sentencia, el contrato que tiene Mariana y después Laura me diga, venga, si yo venía cumpliendo, pues arriéndeme a mí. ¿Me entienden? ¿Listo? Esto es posible. Voy a enviarles la jurisprudencia que les señalé y ahí se toca el tema del subarrendamiento. Natalie, ibas a decirme algo. Pero, profe, mira, digamos, o sea, digamos, el subarrendatario no tendría un derecho a una indemnización por, digamos, que también a él le causan perjuicios, bajo el intento, digamos, del 2021 del Código Civil. Sí, perfecto. Resulta que su arrendador le incumplió porque no le va a permitir la tenencia pacífica de la cosa. Ahí hay un incumplimiento del arrendatario, de su arrendador, para con este subarrendatario. ¿Sí? Miren, muchachos, cuando uno habla de contrato de arrendamiento, muy chévere y todo, ustedes van a ver en las diapositivas que, insisto, lo procuré hacer lo más pedagógico posible y se van a dar cuenta. ¿Sí? Les prometo que ya los demás contratos no hago tanta diapositiva porque lleva mucho trabajo y pues no es la idea tampoco. Pero muchachos, lo importante es que se entienda, ¿sí? Y la relación de un contrato de arrendamiento es fácil. El problema viene cuando es los subarrendamientos porque implican terceras personas, ¿sí? Que también están ligadas a esa relación contractual mediante un contrato propio. Entonces es supremamente complicado. ¿Perfecto? Entonces ahí vamos mirando. Me pueden hacer preguntas en el Moodle. Vamos a ver si habilitamos en la siguiente clase unos foros. Voy a tomar ajuste para eso y hacemos unos foros. Terminada la clase de Zoom, nos vamos para allá. Bueno, voy a seguir entonces hablando del contrato para ya adentrarnos entonces en el contrato de arrendamiento.
comercial. Bueno, muy bien, ya vimos los elementos esenciales. ¿Me están siguiendo ahí? ¿La pueden ver? Sí. Les hago una pregunta. ¿Se las comparto completamente? Es decir, o así lo pueden ver también. Así también se puede ver, profe. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces, con eso acá yo voy teniendo control de que vamos mirando. Muy bien. Los contratos más relevantes que son los que vamos a hacer. Los contratos más relevantes que vamos a hacer alusión es el de arrendamiento comercial y el de vivienda urbana, como lo señalé, y arranquemos ya inmediatamente con el contrato de arrendamiento de local comercial o contrato de arrendamiento comercial. Listo. Quiero decirles algo frente al contrato de arrendamiento comercial, muchachos. Ya hablamos de todo lo que tiene que ver con... por Dios, no me deja... Ya, ahora sí. Ya vimos la definición del contrato de arrendamiento y todo. Miren ustedes, en materia comercial no hay una definición de qué es un contrato de arrendamiento comercial. Vayan todos a su código de comercio, en el artículo 518, y allí no dice absolutamente nada que es un contrato de arrendamiento comercial. Yo creería que más allá de que haya sido un error del legislador, para el legislador fue un acierto. Para el legislador el contrato de arrendamiento ya está supremamente regulado en la legislación civil. Habla de 222, que es una organización que trae normas civiles a comercial. Pues este es un caso específico. Perfecto. El arrendamiento comercial y el artículo 518 en particular se encuentran dentro de todo lo que hace parte del establecimiento de los bienes mercantiles. El artículo 518 sean de los bienes, ojo, no regula el contrato de arrendamiento comercial. Lo que dice el contrato de arrendamiento comercial. Sí, perfecto. Pero lo que se ocurre con eso es de excepción a derecho de renovación al empresario arrendatario. Ese establecimiento de comercio es arrendatario de ese edificio, ¿sí? Ese empresario propietario del establecimiento de comercio, que a su vez es arrendatario, a él se le ha dado un derecho de renovación, está señalado en los siguientes términos. Artículo 518, me siguen por favor ustedes en su casa. Dice, el empresario que a título de arrendamiento, o sea, empresario arrendatario, el empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de 2 años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo. Tendrá derecho a la renovación al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos. ¿Qué quiere decir este 518? Miren ustedes allá en sus casas. El empresario que haya tenido un inmueble arrendado más de 2 años, o por lo menos con 2 años, la ley le da el derecho de renovación del contrato. ¿Sí? Ya les voy a anticipar que la renovación implicaría arrendárselo por siempre, ¿sí? In secula seculorum, ¿sí? Eternamente. Pero hay unas salvedades. ¿Por qué? Porque este derecho de renovación es para que el empresario que ha hecho empresa durante 2 años por lo menos, ¿cierto? En un mismo inmueble, pueda tener su clientela garantizada, porque el Estado propende por la creación de empresa, pueda tener su clientela garantizada y no se le pueda sacar por capricho del arrendador. ¿Entendido? No se le pueda sacar por capricho del arrendador, sino por causales específicas. Ojo, mientras un arrendatario cumpla, se le debe siempre, siempre arrendar el inmueble. ¿Entendido? Ojo, las causales son, primera, cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. Ojo, lleva 2 años, yo no tengo por qué renovarle como arrendador porque usted, empresario arrendatario, me incumplió el contrato. ¿Sí? Entonces, por esa razón, no hay, digamos que no hay causal de renovación. ¿Entendido? Segundo, cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación. Ojo con esto, muchachos, ojo con esto. Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviera el arrendatario. ¿Listos? ¿Tienen alguna duda con esta causal? Profe, una pregunta. Dime, por favor.
Entonces, en estos casos no podría aplicar lo de Muéstrate, Sofía. Vamos a arrendar. hacer así para participación. Muéstrate. Dime. En estos casos, entonces no podría aplicar lo de subarrendar. Ah, perfecto. Listo. Muy buena pregunta. Yo te arriendo en un contrato comercial, yo te arriendo a ti para una empresa que tú vas a crear allí, ¿verdad? Sí. Y tú la subarriendas. Más adelante les voy a explicar, sí, más adelante les voy a explicar que en materia comercial es mejor pactar en el contrato, si ustedes son arrendadores, pactar en el contrato la prohibición de subarrendar. Si yo, Sofía, te arrendé a ti y tú subarrendaste, ¿sí? Si tú subarrendaste sin mi autorización, porque está prohibido, tú me incumpliste el contrato. Luego, pasaron 2 años, yo no te tengo por qué renovar porque tú incumpliste el contrato. ¿Entendido? Listo. La siguiente causal, o sea, la segunda causal de este 518 es la que establece entonces que si el propietario del inmueble necesita el inmueble para su habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente diferente a la que tuviere el arrendatario. ¿Sí? ¿Qué pasa con Profe, eso? una pregunta. Dime, ¿quién habla, por favor? Ya creo que la cámara. Ok, dime. Ajá, te estoy bien. Una pregunta. Si en este caso el arrendatario coloca una empresa que no fuera diferente, tendría que indemnizar, o sea, el arrendador tendría que indemnizar al arrendatario o cómo Sí, sería en este caso. muy bien, gracias. Te estás adelantando, pero muy bien, porque más adelante lo vamos a ver nosotros. ¿Listos? Ah, ok. Muy bien, más adelante lo vamos a ver nosotros. Entonces, esta causal para impedir el derecho de renovación es una causal que está señalada en el 518, numeral segundo. ¿Perfecto? Entonces, implica que el empresario, el propietario del bien inmueble, necesita el inmueble para vivir allí. Obviamente, la ley tiene que decirle, hey, usted va a vivir, la casa es suya, el inmueble es suyo. Si usted va a vivir ahí, puede decirle al arrendatario que así lleve 2 años, ya no le va a seguir renovando el contrato porque usted también tiene derecho a vivir allí, ¿cierto? O sea, si es dueño, pues tiene que gozar de su propiedad. O también, este propietario del inmueble necesita crear una empresa allí. Lo que la ley le diga es, usted también tiene derecho a ser empresario. Usted que es propietario de un inmueble, tiene derecho a ser empresario. Pero si va a ser empresa, tiene que ser una empresa sustancialmente diferente. ¿Qué es sustancialmente diferente para ustedes, señores? Que no tenga la misma actividad comercial, ¿no? Iván Darío, sí, perfecto, que no tenga la misma actividad. Pero, dame un ejemplo, Iván Darío. Es decir, si hay pues, por ejemplo, si es un local de una panadería, pues yo no puedo ir a montar otra panadería. Perfecto. Cuando hablamos de sustancialmente diferente, es totalmente diferente. Ustedes saben que hay unas categorías o códigos de actividades mercantiles, ¿sí? Por ejemplo, que reglas del POT, ¿cierto? Que el código 1, que estos sectores solamente pueden hacer este tipo de comercio, estos sectores este tipo de comercio. Cuando hablamos de sustancialmente diferente, miren ustedes que una panadería puede ser diferente a un café, Iván Darío, pero no es sustancialmente diferente porque estaría en el mismo código que establece, por ejemplo, las alcaldías respectivas, ¿sí? Unos códigos ahí comerciales que se señalan por la ley. Entonces, tiene que ser algo completamente diferente. ¿Por qué? Iván Darío lleva 10 años en el inmueble, en una empresa que él tiene de vestidos. Y yo voy a decir que voy a crear una empresa diferente y resulta que voy a crear una empresa donde voy a confeccionar o solo costura de vestidos. No voy a vender, sino solamente voy a hacer costura. Pues no es sustancialmente diferente realmente. Y lo que la ley quiere con esto es evitar, que el propietario aproveche la reputación que le dio a ese lugar el arrendatario, saque al arrendatario y aproveche esa reputación. ¿Entendido?
profe. Ay, mi amor. ¿Quién? mi amor, Natalie, yo- dime, Ah, ¿quién va a participar? Nati, ¿tú? Salud. Bueno, entonces seguimos con la No, no diapositiva. era yo. Una pregunta. Sí, por Que no favor, tengo dale, cámara, dale. Muéstrase en cámara de una vez, Eh, muchachos. Es como la forma de saber que... ya el viernes con la cámara, profe. Bueno, Una Natalie, pregunta. Natalia. Tú mencionaste, sí, tú mencionaste el tema de que no se puede, bueno, la segunda causal del artículo 518, tú mencionabas que no se puede, o sea, la persona no puede quitar, o sea, no puede poner un local comercial igual al de la misma persona que estaba ahí. Sí. ¿Eso es por temas de competencia desleal o por qué? Muy bien, exacto. Muy bien, Natalia. Gracias por tu aporte. Efectivamente, Listo. claro. Claro, primero eso. Dos, es que sería un enriquecimiento sin causa. ¿Sí? También, si me permiten, un abuso del derecho, porque el arrendador, el propietario tiene derecho a crear empresa, pero lo está haciendo a costa del crédito que le dio un arrendatario con una empresa. ¿Me entienden? Imagínense ustedes, no sé, tienen una empresa de confecciones y yo soy el propietario de esos inmuebles y a todos les pido para crear la misma empresa de ustedes. Desde luego que es un absurdo. Entonces, sí, tocaría indiscutiblemente con temas más bien de ética comercial, ¿sí? De ética comercial que podrían entonces apuntar sin lugar a dudas a un tema de competencia desleal. Muy bien. Iván Darío, cuéntame. Profe, ¿hay algún término también, digamos en el de vivienda urbana, digamos, se puede pedir, pero el término es un año, creo? No, dame un segundo y ya vamos para allá. Listo, perfecto. Gracias, Iván Darío. Listos, muchachos. La tercera causal es cuando el inmueble deba ser reconstruido. El inmueble debe ser reconstruido, reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o la desocupación del bien, o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva. Yo soy propietario, tengo un inmueble de 3 pisos, pero quiero hacer un edificio de 8 pisos y necesito remodelarlo, necesito demolerlo, bueno, lo que tenga que hacer. Es lógico que en esos casos le voy a decir al arrendatario, hey, no le puedo renovar el contrato, así tenga 10 años allí, ¿cierto? Porque voy a demolerlo, ¿perfecto? Entonces es lógico que se necesita desocupado el inmueble para poderlo construir. Profe, una pregunta. Mariana, dime. Digamos, es que hay muchas como ya construcciones que vienen ciertas casas con el primer piso disponible para poner como un local comercial, una tienda, cosas así. Si se arrienda una casa así, ¿qué contrato uno pues debería configurar? O sea, el de arrendamiento de local comercial o el de vivienda urbana. Porque lo común es que las personas en el primer piso tengan su local y arriba pues vivan, tengan sus cosas de vivienda normal. Sí, mira que yo, uy, qué buena pregunta, porque imagínate que una misma relación tenencial podría estar dando lugar a 2 tipos de contratos, como tú bien lo dices, contrato comercial y contrato de vivienda urbana, ¿sí? Uh-huh. Pero entonces sí hay un asunto y es que esos casos llegan a la jurisdicción seguido y es más fácil para el arrendador que sea un contrato de arrendamiento comercial. Porque en materia de vivienda urbana hay una protección de derechos un poco más amplia por lo que significa el tema de vivienda, ¿no? Hoy lo estamos viendo que tener vivienda es un lujo, ¿no, muchachos? Nos mandaron a todos para las casas y nos parece aburridor al principio, pero después estamos entendiendo que es casi, si me permiten, una bendición o un lujo tener vivienda y poder tener donde esconderse de este virus. Pero sí, efectivamente, es 2 tipos de relaciones. Yo he visto casos donde arrendador-arrendatario hacen 2 contratos, uno comercial y uno de vivienda. Y he visto cómo en un modelo de contrato comercial estipulan unas cláusulas accidentales señalando que hay contrato de arrendamiento de vivienda urbana para el segundo piso. ¿Perfecto? Entonces, posiblemente, lo importante es no lo que tú quieras, sino cómo lo vas a expresar en el contrato. ¿Listo? Debes tener muy en claro cómo lo vas a expresar en el contrato y qué cláusulas vas a señalar. Muy bien, muchachos, avanzamos.
que no lo sienten así. Listos. Entonces, ojo. Porque Miren yo estoy de ustedes, acuerdo, ¿cierto? van a tener, atención, van a tener ustedes diferencias entre renovación y prórroga. A propósito que estamos hablando del 518 que solo habla de renovación, ¿perfecto? Renovación y prórroga. Renovación. Principal derecho del arrendatario cuando ha ocupado por 2 años seguidos el inmueble con el mismo establecimiento. Ojo, en la renovación, señores, se pueden modificar los términos del contrato, los plazos y las garantías. ¿Listo? La prórroga es la extensión del contrato en las condiciones originalmente pactadas. Extensión del contrato en las condiciones originalmente pactadas. Eso no quiere decir que tras prórroga en el contrato no exista actualización del canon o aumento del mismo. Quiero que tengan en claro esto porque renovación implica, acuérdense muchachos, que se le respeta el derecho al arrendatario a estar en ese inmueble. Pero la prórroga es la extensión del contrato en el tiempo. Ojo, yo pacto un contrato de arrendamiento a 1 año. Vencido ese año, quiero que el arrendatario siga. ¿Qué se hace? Prórroga. ¿Entendido? Cumplió los 2 años. ¿Qué debo hacer? Y el arrendatario está cumpliendo. ¿Qué debo hacer? Ya, por virtud de la ley, se genera una renovación. Ojo, renovación y prórroga, ambas implican extensión del contrato en el tiempo, pero son figuras diferentes. ¿Entendido? Prórroga, extensión del contrato en las mismas condiciones pactadas, ¿sí? Es decir, el IPC que cada año sube, pues ese sí es diferente, o sea, ahí no importa, pero se sigue extendiendo el contrato. En cambio, la renovación es, a voces de la doctrina, casi que la creación de un nuevo contrato, pero con el derecho del arrendatario a que siga totalmente garantizada la tenencia del bien. ¿Entendido? Les voy a enviar una lectura a propósito del doctor Arrula Paucar que señala y diferencia muy bien estos dos temas. ¿Qué implica la renovación, señores? Es un derecho del arrendatario. Ojo, cuando el arrendatario ha cumplido con el contrato, por espacio de 2 años, se genera a su favor el derecho de renovación. ¿Qué implica? Que el arrendatario deberá, al arrendatario deberá arrendársele siempre el bien mientras cumpla con sus obligaciones. Lo que genera a su favor algo que ha llamado la doctrina como una especie de propiedad comercial. Por esa razón se justifica que existan contratos de arrendamiento con mucho tiempo de ejecución, contratos de arrendamiento que llevan 30 años, ¿sí? Contratos de arrendamiento que llevan 30 años. ¿Listos? Ahora, en el momento en que se vence el término estipulado para perfeccionarse la renovación, que son 2 años, se pueden variar las circunstancias del contrato, ¿sí? Antes de los 2 años se habla de prórroga, ¿sí? Ojo, siempre deben buscar fórmulas de escape en el contrato. Por ejemplo, yo soy arrendador y le voy a arrendar a Mariana. En el contrato yo pacto que antes de los 2 años yo pueda pedirle con un tema particular de anticipación. ¿Por qué? Porque no se ha generado la renovación. Una vez que el contrato, solo puedo sacar a Mariana por las causales del 518. ¿Entendido? El arrendador puede ver las condiciones del contrato. En cambio, la prórroga no. Y, por ejemplo, existen diferencias. El arrendador arrendario se va a someter a autosuficiencia. Van a mirar la lectura que les voy a dejar del contrato del coste de prórroga. Pero, ya llevamos años de la voy a contrato que ya no va a ser el 20%. Y tenemos diferencias porque tú dices que no puedes pagar. Yo digo, sí, como arrendador estoy en la obligación de respetar la tenencia del bien. Pero como es renovación, yo puedo cambiar las circunstancias del contrato. Por eso dicen que es una creación de un nuevo contrato. Hay diferencias, se tome a un juez y darlo ante un juez. ¿Perfecto? ¿Listos? Yo tengo una pregunta. Listo. Vamos a abrir dudas aquí. Yo no sé si pudiera extenderme un poquito más, pero nos dicen que Zoom solamente debe ser 1 hora. ¿Listos? Pero vamos a intentar. Quiero resolver las preguntas. La siguiente clase nos conectamos. Espero, por favor. Yo abro el Zoom a las 11 y que ya todos estén con cámara abierta para tomar asistencia y arranco con clase para terminar el contrato de arrendamiento. ¿Perfecto? Dime, Sofía, por favor. Profe, bueno, digamos que hayan pasado los 2 años, que la persona no haya incumplido ni nada de eso, como lo menciona el artículo 518. Sí. Pero pues que
O sea, que la persona le diga como que no, que tiene que desocupar el establecimiento porque quiere arrendarlo a alguien más, ¿lo puede hacer? Muy bien, no, Sofía, en absoluto. ¿Me están siguiendo, muchachos? Sube el audio un poquito tú, Sofía. No, porque las causales son precisas, Sofía, ¿sí? Son precisas las causales. Por ejemplo, permítanme decirle que la gente dice, no, es que yo necesito este inmueble porque resulta que es que no, usted ya no me cae bien o le voy a arrendar a un primo mío. No, no. Les cuento un caso. Resulta que en el barrio Venecia estaba instalado un Cafam por la autopista sur hace muchos años. En ese tiempo pagaba 16 millones de arrendamiento. Le estoy hablando hace más de 15 años, ¿sí? Pagaba 16 millones de arrendamiento y resulta que el arrendador empezó a hacer negocios con un supermercado muy grande también y que 19 millones de pesos y todo el tema. Este arrendador le pidió a Cafam en el momento de la renovación del contrato, le subió a 20 y pico de millones de pesos. Ahí Cafam le dijo, no puedo seguir. Se fue. Y resulta que no logró contrato con el otro supermercado y tampoco hicieron contrato. Es decir, sacó un arrendatario que pagaba 16 millones a cambio de nada. ¿Listos? Inventó una causal, es decir, procuró subirles mucho el canon para poderlo sacar y arrendarle a los otros y no lo pudo hacer. O sea, fracasó absolutamente y duró más de 15 años sin arrendar ese local allí. ¿Qué quiere decir? Sofía, yo como arrendador no puedo decirte, Sofía, voy a arrendarle a Salomé. Entonces necesito que se vaya. Ya cumpliste 2 años ahí, tú vas a decir, yo tengo derecho a renovación y mientras yo le cumpla a usted con el canon, usted me paga. Ah, pero César le cobra en la renovación, le sube el 30%. Sofía no puede con ese pago, con ese valor. ¿Qué debe hacer Sofía? Como no puede iniciar un proceso de regulación de canon de arrendamiento. ¿Listos? Una regulación del canon de arrendamiento, ¿para qué? Para que un juez diga si el valor que César le está cobrando a ese inmueble es justo, por decirlo así, justo hablando, comercialmente hablando, o no. ¿Listos? Si es justo, pues Sofía tiene que pagarlo. Si no paga, incumplió. Luego ya no tengo derecho a renovarle, ni la obligación más bien de renovarle, y puedo entonces, tras el incumplimiento de Sofía, pedirle la restitución y ya puedo con libertad arrendarle a otro. Lo que no puedo hacer es pedir cualquier causal para sacar al arrendatario y qué hacer, arrendarle a otra persona. No, las causales son precisas. Si el arrendatario incumple, chao, no se le renueva. Si el propietario necesita el inmueble para vivienda o para una empresa sustancialmente, en mayúsculas, sustancialmente diferente, vale, ¿sí? O sea, no se le renueva. O se necesita demoler el inmueble para una obra nueva, ahí no hay renovación. ¿Sí ven lo importante que genera los 2 años? Apenas cumplan los 2 años el arrendatario, mire todo el derecho que tienen. ¿Listos? Para que lo tengan muy en claro. Perfecto. Siguiente pregunta. Listo. ¿Alguno tiene una Gracias. pregunta para ya terminar? Profe, yo tengo una duda. Jessica, por favor, buenos días. Sí, Jessica, dime. Buenos días. Bueno, yo tengo una duda, porque de lo que estábamos hablando, ¿sí? Pues hay un caso, por ejemplo, digamos, en los locales de comercio, por ejemplo, hablemoslo en San Victorino, ¿sí? Que son bodegas, pero dentro de esas bodegas hay diferentes locales, ¿sí? Hay personas que son propietarias de ellas, pero tampoco pueden, digamos, vender ese local, o sea, ese puesto que tienen ahí, no lo pueden vender. Es lo que tengo entendido. Digamos, en las bodegas se paga una administración a los dueños de las bodegas, pero aparte de eso se paga el arriendo al dueño del local. Pero digamos, se ve mucho que, por ejemplo, yo soy dueña del puesto y lo arriendo a ciertas personas y en menos de un año le digo, no, entrégueme el local porque lo necesito para esta temporada, para un familiar mío. Y hay muchas veces que se presenta eso, sacan a las personas y les dan el arriendo a otras personas. Sí. Entonces, en ese caso, ¿hay que sería ilegalmente o si se podría Sí, hacer? mira, si estamos hablando de arrendamiento del local comercial y así se pactó, no pueden bajo ningún pretexto, después de los 2 años, alegar algo. Alegar, discúlpeme, alegar cualquier causal que no sean las del 518. ¿Sí? Ojo, queremos, como Iván preguntó, ¿qué pasa si no cumple o con cuánto tiempo? Ojo, las causales después de los 2 años son las del 518, no más. ¿Sí? Por eso es bueno crear cláusulas de escape como arrendador.
Antes de que me cumpla 2 años, yo se lo quiero arrendar a Mayra, ¿sí? Entonces necesito sacar a Jessica. Pero generas unas cláusulas de escape, por ejemplo, diciendo, el arrendador podrá indicarle al arrendatario 2 meses antes que no va a seguir más, y ya. Pero eso lo puede hacer en la prórroga. Pero cuando cumplen 2 años, ya no se genera prórroga, se genera el derecho de renovación y para poder obtener el bien, solo lo puede hacer con las 3 causales señaladas anteriormente. ¿Dudas? Ok. ¿Sí? ¿Sí lo entendiste, Jessica? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Muchachos, ¿tienen alguna duda? No, profe, todo está Es como claro. una otra. Bueno, muy bien. Listo, La muchachos. lo Dime. único es que en la semana 6 está también el proyecto integrador, o sea, ahí abajo vas a colocar las otras Sí, lecturas. exacto. Muchas gracias, Salomé, por recordarme. Sí, señora. Vamos a colocarlo allí. ¿Listos? Y voy a colocarles este video para que lo puedan ver. Bueno, muchachos, Profe, yo tengo una duda. dime, Natalie. Digamos, ahí ya, digamos, renovaron el contrato, pero hubo un incumplimiento, ¿sí? Sí, Pero aún así lo renovaron. sí. ¿Habría nulidad o alguna especie de No. sanción a ese Vos liberás, Natalie, llevas contrato? 2 años en el inmueble, te lo renuevo por 1 año más, ¿sí? Cuadramos y no hay dudas, y empiezas a incumplirme, y yo te lo vuelvo a renovar en el otro año. Lo que pasa es que podría haber es un... O sea, profe, digamos, le incumplió antes de, pero aún así lo renovaron. ¿Sí me entiendes? Le cumplió en los 2 años, le incumplió, pero él aún así decidió renovarlo. Listo. ¿Tendría alguna figura? Bien, hay que diferenciar si la renovación fue tácita o expresa. Si tú me incumpliste, me venías incumpliendo y yo te renové por escrito, casi que estoy olvidando tu incumplimiento, ¿sí? Purgando tu incumplimiento. Pero si te lo renové, digamos, hubo silencio, se supone que el contrato sigue, tus obligaciones siguen, ¿sí? Tus obligaciones siguen, pero yo podré demandarte por incumplimiento, porque ahí en ningún momento he dicho, ya perdoné a Natalie el incumplimiento o le purgué la mora o el incumplimiento. No. ¿Listos? Eso es diferente. Es diferente si yo te lo hago por escrito, es como diciéndote, no importa, sígame incumpliendo. No. Si acá fue porque estabas a 3 meses de la renovación y me empezaste a incumplir y ya vamos 5 o 6 meses, se supone que está renovado, pero con incumplimiento. Entonces yo puedo demandarte, ¿no? ¿Dudas, muchachos? Profe, ¿ahorita vas a dejar alguna actividad o solamente la lectura? Sí, voy a dejar la lectura, la sentencia y la lectura del doctor Arrubla Paucar. ¿Listos? Muchachos, a la próxima, acuérdense, nos vemos a las 11. De una vez todos con la grabación abierta, ya pueden prender sus cámaras. Y el tintico, oiga, ninguno ofrece un tinto y eso que están en casa, en la comodidad de la casa. Bueno, muchachos, cuídense mucho y estamos hablando. Bueno, Bueno, gracias, profe. bueno, chao. Listo, profe. Chao. Gracias, profe.